desde obras antiguas que contenían la sabiduría de civilizaciones pasadas hasta libros prohibidos por ser considerados demasiado peligrosos. La historia está llena de textos que desaparecieron por circunstancias perturbadoras. En este video, exploraremos 8 libros que fueron borrados del mundo por guerras, censura y el inexorable paso del tiempo. La Biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más famosas del mundo antiguo, albergaba miles de obras invaluables de conocimiento. La quema de los libros de la Biblioteca de Alejandría es uno de los eventos históricos más lamentados, aunque su destrucción no fue un solo evento, sino que probablemente ocurrió en varias etapas debido a diferentes factores. Hay varias teorías y relatos históricos, pero no se conoce una causa única definitiva. Por ejemplo, el incendio de Julio César durante la guerra civil contra Pompeyo, en el año 48 a.C., César sitió Alejandría. Según algunos relatos históricos, parte de la ciudad fue incendiada, y se cree que esto pudo haber dañado la biblioteca, aunque no está claro si toda la colección fue destruida en este evento. También, según una leyenda, el califa Omar ordenó la quema de los libros que quedaban en la biblioteca después de la conquista musulmana de Alejandría en el siglo VII. Sin embargo, muchos historiadores modernos dudan de la veracidad de esta historia, ya que no aparece en relatos contemporáneos y puede haber sido exagerada o inventada siglos después. Sófocles fue uno de los más grandes dramaturgos de la antigua Grecia, pero de las más de 120 obras que escribió, solo 7 han sobrevivido. Las principales razones detrás de la pérdida de tantas obras es debido a que las obras literarias en la antigua Grecia y Roma eran copiadas a mano en papiros o pergaminos, materiales que se deterioraban con el tiempo. Si una obra no era copiada de manera regular, estaba destinada a desaparecer debido a la fragilidad de estos materiales. También con el ascenso del cristianismo en el Imperio Romano, algunas obras del mundo clásico se consideraron paganas o inapropiadas. Aunque esto no explica toda la pérdida, es posible que muchas tragedias de Sófocles, especialmente aquellas que podían tener temas contrarios a la moral cristiana, no se preservaran activamente por estas razones. En épocas posteriores, muchos textos se seleccionaban por su valor pedagógico o estético. Las 7 tragedias de Sófocles que han sobrevivido, como Edipo Rey, Antígona y Electra, fueron probablemente consideradas como las mejores o más representativas, y por ello, se copiaron con mayor frecuencia. El resto simplemente se dejaron de copiar y se perdieron. Es un texto legendario del Antiguo Egipto, es conocido principalmente por relatos mitológicos y referencias esotéricas, y nunca ha sido encontrado en forma completa o auténtica. Se dice que contenía vastos conocimientos mágicos y filosóficos, otorgando a quien lo poseyera poder sobre la naturaleza, la vida, la muerte y los dioses. La razón de su desaparición o su estatus de leyenda es un tema envuelto en misterio, pero se pueden señalar algunos factores clave. Según la tradición egipcia, se decía que este libro fue escrito por el dios Thoth, el dios de la escritura, el conocimiento y la magia. La leyenda sostenía que el conocimiento contenido en él era tan poderoso que solo aquellos dignos podían acceder a él. Por ello, muchos creen que es más un concepto simbólico que un objeto físico concreto. Además, el conocimiento esotérico y religioso de la antigua civilización egipcia fue en gran parte transmitido a través de templos y sacerdotes. Con la caída del Imperio egipcio y la llegada de culturas extranjeras, griegos, romanos y más tarde los cristianos, muchos de estos textos se perdieron o fueron destruidos, ya que no se les consideraba importantes para las nuevas sociedades dominantes. La literatura hermética influyó profundamente en la alquimia y otras corrientes esotéricas medievales, y el concepto del libro de Thoth ha continuado como parte de estas tradiciones ocultas. Aristóteles escribió 2 partes de su obra poética, una dedicada a la tragedia, la otra a la comedia. Sin embargo, solo una parte se conserva. La poética que ha sobrevivido está enfocada en la tragedia, que fue vista como el género literario más elevado y serio en la antigua Grecia, lo que le otorgaba mayor prestigio y probablemente incentivó que fuera copiada y transmitida con mayor frecuencia. La comedia, por otro lado, no tenía el mismo nivel de reconocimiento filosófico o cultural, por lo que es posible que el manuscrito dedicado a este género no recibiera la misma atención y cuidado en su preservación. Se cree que la segunda parte sobre la comedia se perdió durante la Edad Media, en una época en la que muchos textos antiguos no fueron preservados por los copistas.
Algunos estudiosos sugieren que Aristóteles nunca completó la segunda parte de la Poética. Aunque en la obra existente Aristóteles menciona que pretende analizar la comedia en una segunda parte, es posible que nunca haya llegado a escribirla. Esto explicaría por qué nunca fue encontrada. Otros textos antiguos también se perdieron en incendios o saqueos durante conflictos bélicos, como los saqueos de Roma o la caída de Constantinopla, donde se custodiaban muchas obras clásicas. Es un texto apócrifo cristiano que desapareció en gran parte a lo largo de la historia, aunque algunos fragmentos han sobrevivido a través de citas y referencias en otros escritos. Su desaparición puede explicarse por varios factores históricos, culturales y teológicos. La Iglesia combatió fuertemente las creencias gnósticas y, en este proceso, los textos asociados con el gnosticismo, como el Evangelio de los egipcios, fueron suprimidos y destruidos. Esta persecución contribuyó a la pérdida de muchos textos gnósticos, ya que la Iglesia consideraba que ponían en peligro la fe cristiana ortodoxa. Aunque la mayoría del Evangelio de los egipcios ha desaparecido, se han encontrado fragmentos del texto en colecciones gnósticas como los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945. Estos manuscritos contienen varios textos gnósticos, y fragmentos del Evangelio de los egipcios han sido identificados en esta colección. Sin embargo, no se ha recuperado el texto completo, y gran parte sigue siendo un misterio. Estos temas divergían notablemente de la enseñanza cristiana oficial sobre la salvación, el cuerpo y la vida social, lo que probablemente contribuyó a que este evangelio fuera rechazado y dejado de lado por la tradición dominante. La Historia de Roma, o Ab Urbe Condita, de Tito Livio, una obra monumental que narra la historia de Roma desde su fundación hasta el año 9 a.C., ha desaparecido en gran parte, y de sus 142 libros solo han sobrevivido 35 libros completos y fragmentos de algunos otros. La desaparición de la mayor parte de esta obra se debe a varios factores históricos y culturales. Con el paso de los siglos, los escribas y copistas se centraron en reproducir las partes más significativas o populares de la obra. Por ejemplo, los libros que relatan los primeros años de la historia de Roma y las guerras púnicas fueron vistos como especialmente importantes y se copiaron más. Sin embargo, otras secciones, especialmente las de la etapa tardía, fueron copiadas con menor frecuencia y eventualmente se perdieron. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, Europa experimentó un periodo de inestabilidad política y declive cultural, conocido comúnmente como la Edad Oscura. Durante este periodo, muchos textos clásicos no fueron copiados o preservados debido a la falta de infraestructura intelectual y cultural, como las grandes bibliotecas y los centros de estudio de la época clásica. Es un texto apócrifo antiguo vinculado a la tradición enosiana y el libro de Enoc, que describe la caída de los ángeles rebeldes y la existencia de gigantes en la tierra antes del diluvio. Se cree que su desaparición, como la de muchos textos antiguos, fue resultado de varios factores históricos, religiosos y culturales. El libro de los gigantes no fue incluido en el canon bíblico oficial, ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Solo algunos textos del libro de Enoc fueron considerados importantes por ciertos grupos judíos y cristianos primitivos, pero la mayoría de las tradiciones religiosas consideraron estas obras como apócrifas, es decir, no inspiradas divinamente, o incluso heréticas. Este libro está estrechamente relacionado con el libro de Enoc, un texto que describe la caída de los ángeles vigilantes que tomaron esposas humanas y engendraron a los gigantes, los Nefilim. Estas ideas, aunque populares en ciertos grupos del judaísmo primitivo y entre algunas sectas cristianas como los esenios, fueron rechazadas por el judaísmo rabínico y más tarde por la Iglesia cristiana ortodoxa. La Iglesia promovió la preservación de los evangelios canónicos y los textos que apoyaban la doctrina ortodoxa, mientras que otros textos, como los apócrifos y los escritos gnósticos, fueron ignorados, condenados o destruidos deliberadamente. Una obra atribuida a Homero ha desaparecido casi por completo, y solo quedan breves referencias y fragmentos en otros textos antiguos. Se trata de un poema épico cómico, distinto de las famosas epopeyas de Homero como la Ilíada y la Odisea. La desaparición del Margites puede explicarse por varias razones. La supervivencia de los textos antiguos dependía en gran medida de que fueran copiados y transmitidos por los escribas y estudiosos a lo largo de los siglos. Los poemas cómicos como el Margites no eran tan populares ni tan demandados como las epopeyas heroicas, por lo que es probable que no se copiaran con la misma frecuencia.
Mientras que la Ilíada y la Odisea continuaron siendo textos fundamentales para la educación y la cultura en el mundo griego y romano, el Margites no tuvo la misma relevancia. Aunque filósofos como Aristóteles lo mencionaron en sus escritos, el Margites no fue considerado un texto esencial para la enseñanza o el aprendizaje, lo que también contribuyó a su desaparición. No se sabe con certeza cuándo se perdió, pero pudo haberse desvanecido debido al menor interés en las obras cómicas de Homero, en comparación con sus épicas más conocidas.